Buenos días, un saludo a todas las compañeras, los compañeros que están reunidos en este evento tan importante de la Vía Campesina. Un, un saludo muy afectuoso y muchas gracias por invitarnos a dar algunas valoraciones sobre el contexto latinoamericano e internacional. Cómo estamos viendo esta situación. Lo que vamos a dar es una opinión desde nuestro punto de vista, cómo estamos viendo las cosas. Bien, yo creo que América Latina está en un momento bastante crucial en la lucha por el avance de la izquierda y las posibilidades de Estados Unidos de revertir los procesos. Hay una batalla muy fuerte, siempre la ha habido, pero tengo la impresión de que hemos entrado en una fase decisiva. Voy a explicar por qué. Hemos tenido, como todos sabemos, momentos de avance de las fuerzas de izquierda y progresista en el continente, retrocesos, avance. Es un proceso que no ha sido lineal. El peor momento que se vivió en América Latina, digamos, de los últimos años, fue el del año 2020, donde Estados Unidos logró poner a la derecha a gobernar en Brasil con Bolsonaro, tenían a Macri en Argentina, bueno, ya estaba Duque, la derecha siempre estaba en Colombia, Lenín Moreno en Ecuador, que había pasado a ser eh, estructurar un gobierno eh, favorable a Estados Unidos. El Frente Amplio en Uruguay perdió, surgió el gobierno de la calle. Y en Centroamérica eh, le habían dado el golpe de Estado a Zelaya hace tiempo y estaba gobernando la derecha en Honduras. ¿Qué teníamos en América Latina en el año 2020? También estaba el MAS fuera en Bolivia del gobierno y estaba el FMLN fuera del gobierno en El Salvador. Teníamos a Nicaragua con el gobierno sandinista, teníamos a Cuba, que sigue ahí resistiendo, Venezuela, en medio de una crisis muy fuerte, con un aislamiento internacional muy poderoso, Guaidó reconocido por la OEA, por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, reconocido por Duque, por Bolsonaro, por Macri, y con una problemática económica muy profunda y una derecha que tenía control del Congreso. Bastante difícil la situación de Venezuela, con dos aliados, Nicaragua y Cuba, y López Obrador, que había ganado en México en el año 2018. Prácticamente 4 gobiernos que Estados Unidos no controlaba. Ese era un escenario muy, muy duro. Desde entonces ha habido algunos cambios importantes, con retrocesos. Ya no está Bolsonaro en Brasil, está el gobierno del PT con Lula, que no es lo mismo. Más allá de alguna diferencia que puedan haber con Venezuela, ese gobierno de Brasil no va a ser enemigo del gobierno de Venezuela ni va a apoyar una política de Estados Unidos agresiva hacia Venezuela. Petro en Colombia es otro escenario, restableció las relaciones con Venezuela, volvió el Frente Amplio en Uruguay, los sandinistas han continuado, Cuba también, y en México ha continuado con Morena, incluso con más fuerza, Claudia, que López Obrador, más votos y más, un poquito más de poder en el Estado. Y en Honduras, el Partido Libre hasta hace unos días. Bueno, todavía continúa, pero viene una reversión. Incluso hubo un avance ahí en el Caribe porque en Santa Lucía había un gobierno que reconocía a Guaidó y a partir del 2021 el nuevo gobierno socialdemócrata ha establecido unas buenas relaciones con Venezuela y entró en el ALBA de manera definitiva. Entonces hay avances y retrocesos. Ahora tenemos otros retrocesos. El de Bolivia, que tiene que ver con un problema interno del MAS, que se dividió en tres corrientes prácticamente. La victoria de Macri en Argentina y ahora hay una victoria de la derecha en Honduras. No hay un desenlace todavía, pero ya se sabe que el Partido Libre no va a continuar gobernando, más allá de lo que pueda pasar ahí. Va a ser muy difícil revertir eso. Eh, pero igual está el Frente Amplio, que viene desde el año pasado, y en Ecuador, aunque está gobernando la derecha, hay un avance de Alianza País muy importante, que se ha convertido en una fuerza posiblemente la más importante. De manera que aquí vamos y hay avances y retrocesos, pero yo creo que el escenario es mucho mejor que el del año 2020, que era el año de más
fuerza de Estados Unidos en este continente. Ahora bien, ningún proceso es irreversible, eso lo sabemos. Todos pueden ser revertidos y pueden surgir otros procesos. Mientras existe el imperialismo norteamericano y mientras la derecha tenga una presencia grande en nuestros países, sobre todo los núcleos oligárquicos, tienen capacidad de revertir la situación de cada uno de los países. No hay nada definitivo, no hay nada consolidado, pero hay un avance de la fuerza de izquierda y progresista. Yo veo más avance del progresismo que del fascismo desde el año 2020 para acá. ¿Por qué? No veo fascismo en Brasil, ni en México, ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Cuba, ni en Uruguay. Incluso donde gobierna la derecha, el Estado fascista no logran consolidarlo o establecerlo, de liquidar la democracia representativa burguesa y abrirle paso a un régimen distinto, como el de Pinochet o el de Hitler, el de Mussolini. Hay debate sobre este tema. Pero una cosa es que Macri gane en Argentina y otra cosa es que puede establecer un fascismo en Argentina. Va para un desgaste. Eso es lo que viene en Argentina. Se puede recuperar la izquierda y la fuerza progresista. Pero bien, hay una situación crucial, creo que en nuestro continente, porque América Latina no está separada del planeta. Entonces aquí hay una problemática internacional que gravita. Y Estados Unidos está en una fase decisiva para impedir su desplazamiento o para no poder impedirlo. El gran problema de Estados Unidos es China. Y el segundo gran problema es el BRIC. Esas son las dos problemáticas que tiene. China, un país que individualmente puede superarlo y desplazarlo a nivel mundial, o un bloque de países que también tienen esa capacidad, aunque son heterogéneos, con gobiernos heterogéneos, pero que pueden avanzar hacia una moneda común y dar otros pasos que terminen liquidando el poder internacional del imperialismo norteamericano. Estamos viviendo en un mundo con una crisis de hegemonía. No hay ningún país que imponga el orden, como si lo tuvimos hace 30 años con Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso, pero hay un proceso de desplazamiento. Y en esto juega un papel América Latina, un papel importante, ya sea para consumar ese desplazamiento o para que Estados Unidos lo impida, si logra controlar nuestra región, sobre todo Sudamérica. No solamente, pero fundamentalmente Sudamérica. Y también México, que tiene un peso importante. ¿Cuál es la situación? Bueno, que China, que había cerrado el siglo XX como la economía número 6 del mundo, con el 3.7 del PIB mundial, desde el año 2007 es la segunda en términos de producción. Y en este momento se acerca al 20% de la producción mundial contra un 25% de Estados Unidos, que tenía el 31% y tiene el 25%. Estados Unidos retrocede en el plano de la producción y China lo alcanza, casi lo alcanza en el terreno de la producción. Todavía no ha llegado a tener el mismo nivel. Pero resulta que China tiene el 30% de la producción industrial del mundo contra un 17% de Estados Unidos. Tiene el 25% de la producción agrícola contra un 12% de Estados Unidos y tiene el 20% de la producción en construcción contra un 10% de Estados Unidos. En la base material lo ha sobrepasado. Y China domina ya 3 tecnologías, está por encima de Estados Unidos, eso ya está claro, que tiene que ver con la energía nuclear, la energía solar, tiene el 80% de las paneles solares del mundo, lo supera en telecomunicaciones y ya parece que lo supera en la inteligencia artificial. Y está compitiendo en robótica y en otras áreas. En autos eléctricos también China lo supera, Estados Unidos tiene más poder, por el lado de la biotecnología y de los microchips. Hay una batalla en términos tecnológicos que China apunta a ganar. No es solo un tema de la producción, sino del campo tecnológico. También China se convirtió desde hace 11 años en el país más exportador del mundo y tiene el 15%
de las exportaciones mundiales contra un 8 de Estados Unidos y un 7 de Alemania, que son los países que le siguen. De manera que si Estados Unidos no revierte esta tendencia, va a venir un desplazamiento de esa gran nación, de esa gran potencia, como primera economía del mundo, con todas las implicaciones que eso tiene en el terreno político y en el terreno militar. Porque el desplazamiento significaría que el dólar cede su paso a una nueva moneda, no puede imponerse si Estados Unidos no tiene más producción y exportaciones que el resto del mundo, que otros países, que todos los países del mundo individualmente. El dólar tiene que ceder su paso y tiene que abrirse paso a un nuevo ordenamiento monetario internacional. No puede imponer su moneda mundial el país que no es el que más produce ni más exporta. La moneda es un resultado del dominio de dos variables, producción y exportaciones. Cuando el dólar desplazó la libra esterlina, era porque Estados Unidos tenía la mitad de la producción mundial y el 40% de las exportaciones en 1945. El país que había que comprarle era Estados Unidos y la moneda mundial es el dólar. Eso está cediendo paso. Ya no tiene el 50, tiene el 25 y ya no tiene el 40 de las exportaciones, sino el 8. Y China es la principal potencia comercial. Y Estados Unidos es el país más importador. Se ha revertido la situación. Es el que más compra y no es el que más vende. Y tiene déficit con Europa, con Sudamérica, con Asia y con algunos países, de otros países de América Latina como México. Es un país que está retrocediendo en términos económicos y en términos tecnológicos. Y su gran competidor es China. Pero no es solo China, sino que el BRIC se ha convertido en un espacio, un bloque que le disputa también la hegemonía. En el año 2020, volviendo atrás, el BRIC solo tenía 5 países, hoy son 21. Ya entraron como miembro Irán, que es la economía número 17 del mundo, con perdón, 27, está en el BRIC, Emiratos Árabes Unidos, un país petrolero, no tan grande, pero tiene su importancia también. Egipto, que es una potencia agrícola fundamentalmente. Está Tailandia, que es muy poderoso, estoy hablando como miembro pleno. Y hay otros países que han entrado como socios, entre ellos Turquía, que es poderosísimo, Cuba, Bolivia, entre otros. Son 21. Ese bloque tiene la mitad del gas del mundo y tiene casi el 40% del petróleo del mundo. Y tiene la mayor población del mundo y tiene casi el 40% de la producción mundial y más del 30% de las exportaciones. Es muy superior a Europa, muy superior al G7 y muy superior a Estados Unidos individualmente. Entonces, ¿qué es lo que se está fraguando aquí? Aquí lo que se está fraguando es el desplazamiento del dólar como la moneda mundial. Ya se está diseñando un sistema de pago y hay un banco del BRIC que lo dirige Dilma Rousseff para crear una moneda propia. De hecho, el dólar solo se está utilizando ya en el 60% de las transacciones del mundo, porque hay mucho comercio que se está haciendo a nivel internacional sin el dólar, como el comercio de China con Rusia, de China con los países de ASEAN o con algunos de los países de ASEAN como Vietnam, Laos, Camboya, entre otros, incluso con Brasil, con el grupo de Shanghái y con otras naciones. Y la moneda china también ha entrado a Europa como moneda de reserva. Se está utilizando ya en los bancos de Inglaterra y en otros bancos de algunos países europeos como una moneda que puede ser utilizada hasta para dar crédito. China tiene mucha influencia en Europa. China se convirtió en el país con más inversión en Sudamérica, sacó a Europa y Estados Unidos. Para para Chile, el país más importante en términos comerciales es China, donde coloca más del 30% de sus exportaciones, no es Estados Unidos. Para Perú, el principal país al que le vende es China. Para Brasil es China, 30% contra un 10% de Estados Unidos. Para Venezuela es China. Y para Colombia, China es el segundo. Y para Ecuador, China es el segundo. Para Bolivia, China es el primero también.
también tiene mucho vínculo con Sudamérica, pero fundamentalmente hay un comercio con China que ha crecido muchísimo, incluso inversiones en el litio. Y China tiene una enorme inversión en minería en Sudamérica, en los puertos, bajo la forma de concesión, está participando en los puertos de Perú, de Chile, de Ecuador y de Colombia en el puerto de Santander. Y también en el canal de Panamá, donde tiene 4 puertos concesionados, donde transita el 40% de la mercancía. Y China es el segundo país con más inversión extranjera en América Latina, pero en Sudamérica es el primero. De manera que hay una disputa con Estados Unidos aquí, muy importante. Estados Unidos tiene muchos problemas. Retrocede en la producción, lo desplazaron como país principal potencia exportadora, lo están desplazando en términos tecnológicos, es el país más endeudado del mundo, su moneda cede terreno en la competencia internacional, aunque sigue siendo la moneda más usada, la moneda de referencia a nivel internacional por encima de las otras, pero cede terreno y es un país con un enorme déficit comercial que lo financia con emisión de dinero sin respaldo para financiar el déficit fiscal. El dinero circula, va a los bancos y los bancos se lo prestan a los importadores. Ese dinero que lo emiten sin respaldo no genera inflación porque sale de su territorio, porque lo aceptan en el exterior y compran mercancía. Vive por encima de sus medios. Estados Unidos produce mucho, pero más de un 30% de lo que consume su población viene del exterior. Y la mayor parte de eso lo compra porque puede emitir una moneda que en el mundo se le acepta. Tiene un lujo. Por lo tanto, si le desplazan la moneda, no va a poder seguir emitiéndola para financiar el déficit fiscal y el déficit comercial para seguir comprando en el mundo. Si la sigue emitiendo, genera un trastorno interno de exceso de circulante y de alza de precio. No es casual que Donald Trump haya amenazado a los países del BRIC con que no crearan una moneda. Le puso una amenaza y le dijo que tuvieran cuidado con esa decisión. Es una expresión de la desesperación en que están frente a esta posibilidad que está planteada. Ok, a Estados Unidos también le han fracasado sus estrategias. Para América Latina le fracasó la estrategia del ALCA, que era un plan de saqueo para controlar los recursos naturales, destruir el agro, sacar sus excedentes agropecuarios sin aranceles, controlar los servicios, de un capítulo de servicios, controlar las empresas petroleras y todos los monopolios públicos en el capítulo de política de competencia, controlar la Amazonía y otras regiones de nuestro continente a través de la política de propiedad intelectual, el componente del ALCA, para incursionar en ese terreno y patentar las variedades de plantas y controlar la industria química farmacéutica y todo lo que tiene que ver con la medicina. Era un saqueo, no lo pudo imponer. Y el plan Puebla-Panamá le fracasó, que era un plan de inversión desde Puebla hasta Panamá, sobre todo en México, de creación de maquila y despojo de población campesina para controlar los recursos del sur de México, donde está el 60% del petróleo y del gas. Y militarizaron América Latina, tienen muchas bases militares en Colombia, en Perú, en Aruba, en Curazao, Centroamérica, pero no pudieron impedir que el continente, desde el año 99, cuando ganó Chávez, hasta hoy, se le haya llenado de gobiernos de izquierda y progresistas y que hayan buscado una alianza más con China, incluso entre los propios países latinoamericanos a través de la CELAC y de otros espacios de integración como el ALBA, que no es muy grande, pero ahí está y sigue funcionando. Otros espacios han fracasado, como la UNASUR, pero hay esfuerzos de integración y no ha podido controlar América Latina. Y ha perdido también las batallas que desarrolló con otras estrategias que tenían que ver con el control de los países árabes del Medio Oriente. El golpe, la invasión a Afganistán, perdieron la guerra en Afganistán, perdieron la guerra en Irak, porque ahí gobiernan los chiitas, aliados de los chiitas de Irán, perdieron la guerra en Siria, o le están perdiendo, porque cayó el gobierno, pero ahí están gobernando los turcos y el Estado Islámico. Estados Unidos está apoyando a los kurdos junto con Israel y están en una guerra contra Turquía. Están en la guerra de Libia
pero no terminan de ganar la guerra de Libia. Ahí se está combatiendo y hay 7 gobiernos, según nos informan alguna gente, porque no hay mucha información. Cuando digo gobierno no es formal, sino grupos que controlan territorio. Están combatiendo en Yemen y no ganan en Yemen. Están combatiendo en Somalia, en Níger, tampoco ganan, y están en la guerra de Ucrania, que la van a perder junto con Europa. Ese es el escenario que tienen. No han logrado controlar esa región. Y hoy Irán está en el BRI, hoy Turquía está en el BRI, Egipto está en el BRI, entre otros países de esa región, incluso Vietnam está en el BRI como socio y Singapur está en el BRI como socio, no como miembro. Hay 2 categorías, miembros que tienen derecho a voz y a voto y los socios que solo tienen derecho a voz, pero se benefician de los proyectos. Y la ruta de la seda, el proyecto chino también sigue avanzando en toda Asia y en América Latina. Las grandes inversiones que están haciendo, por ejemplo en Irán, que hay una inversión muy fuerte hacia el mar Caspio, sacando viaductos para vender petróleo y gas hacia Europa, llegando a Turquía y metiéndose en Europa, y hacia la India, pasando por Pakistán. Ahí hay una inversión multimillonaria de recursos, pero no solo Irán, hay una inversión muy grande en toda esa región y el mundo en expansión es Asia. La economía que más crece del mundo, de la grande, es la India y la segunda es China. La India ya superó a Japón y Alemania y este año cierra como la tercera economía del mundo. China es la segunda y la India está en el BRI. Rusia es la número 11, está en el BRI, y Brasil es la número 9, está en el BRI. Y Colombia entró en el banco del BRI. Es decir, tenemos a una Europa que va de salida. El Producto Interno Bruto de China supera el de la Unión Europea, el de Estados Unidos también, de manera que el euro no va a ser moneda que trascienda las fronteras europeas. Europa no tiene ninguna posibilidad de sustituir a Estados Unidos y está muy colonizada por Estados Unidos. Pero el mundo en expansión, que es Asia, junto con Sudamérica, es donde se está fraguando el desplazamiento definitivo de Estados Unidos. En este contexto de fracaso de las estrategias de control de los países árabes del Medio Oriente, de control de América Latina, de ALCA, de Plan Puebla, de militarización, donde ha habido avances y retrocesos, porque Obama dio golpes de Estado, dio golpes de Estado en Honduras, derrocó a Lugo, derrocó a Dilma, por poco se lleva a Correa, pero todo eso se ha venido revirtiendo. Hay avances de Estados Unidos y retroceso. En este momento están en una situación bastante complicada y en ese contexto es que llega Donald Trump. Creo que entramos en una fase clave. Estados Unidos tiene 8 años para impedir su desplazamiento. Si no resuelve en 8 años, y digo 8 años porque así lo están diseñando, este proyecto que está gobernando en Estados Unidos y que tiene como presidente a Donald Trump, no está pensado para 4 años. Ya se le fue el primero, le quedan 3. Ellos están pensando en la continuidad. Van a venir problemas internos ahí en Estados Unidos, pero hay un intento de continuar con una misma política 4 años y 4 años más. No sabemos si lo va a lograr, porque eso tiene que ver con cambios constitucionales en Estados Unidos. Pero los grupos de poder que están detrás de este proyecto han decidido que tiene que ser un proyecto de más largo plazo, que 4 años no es suficiente. ¿Y cuáles son las estrategias? Vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos para impedir el desplazamiento por parte de China o por parte del BRIC? Yo veo una estrategia con varios componentes. El primero es el control de las rutas comerciales del mundo, las principales. ¿Cuáles son? Las principales rutas comerciales son la del Indo-Pacífico. Ahí está el estrecho de Hormuz, de donde circula más del 30% del gas y el petróleo del mundo. Está bajo control de Irán. El estrecho de Malaca, que tiene que ver con este estrecho que separa al Océano Índico o que une al Océano Índico con el Pacífico y que está entre Malasia y Singapur. Por ahí pasa el 40% de la mercancía del mundo. Estados Unidos necesita controlar el Océano Índico.
Esa es una decisión que tienen y van a batallar por controlar esa región. Ahí está la península arábica, donde está Arabia Saudita, pero también está Yemen y hay otros países donde ellos están combatiendo. Y están los países de ASEAN, donde está Laos, Camboya, Vietnam y los países que están relacionados con este estrecho, Singapur, Malasia, pero también está Filipinas. Esos países están integrados en un espacio, son 11, con uno que acaban de integrar ahora, y tiene más del 5% del PIB mundial, superan a la India, siguen siendo la tercera economía, y son países que tienen recursos importantes. Entre ellos, la tierra rara, que por cierto, voy a dar este dato, China tiene el 38% de la tierra rara, que son 17 minerales, que se utilizan para una cantidad de inversiones en la industria, en el sector agropecuario, en las telecomunicaciones, en la industria militar. Se utilizan para los celulares, para las tablets, para los autos eléctricos, para los misiles, una infinidad de usos. China tiene el 38%, Vietnam tiene el 22%, que está en el grupo de ASEAN, Brasil tiene el 15%, Rusia tiene el 8%, Estados Unidos tiene apenas el 1.7% y Europa prácticamente no tiene nada. De manera que volvemos al tema de los recursos, porque los países del BRI tienen la mayor parte del petróleo y del gas, que son el 65% de la energía mundial, pero también las tierras raras. Tienen más del 80%, incluyendo a Vietnam en este caso. Bien, entonces Estados Unidos necesita controlar los países de ASEAN y necesita controlar fundamentalmente a Irán. La batalla es con Irán, poner un gobierno de derecha ahí, para controlar el estrecho de Hormuz y para controlar toda esa zona de Makran, que es 1000 kilómetros de longitud, que va de Irán a Pakistán, ahí en la costa del Índico, donde Irán está desarrollando 27 ciudades, la industria naval, y está tirando gasoductos hacia la India y hacia el mar Caspio, carretera, etcétera, en el marco del proyecto de la Ruta de la Seda. Para Estados Unidos es fundamental controlar esa ruta, porque es una forma de golpear a China. El golpe a China no puede ser por el lado de la confrontación económica, no tienen capacidad, sino controlando las rutas comerciales. Y esta es la más importante del mundo, la del Indo-Pacífico. La otra importantísima es la de Sudamérica y México. También está el canal de Panamá. En Sudamérica, China, como decía, ha desarrollado un comercio fundamentalmente con los países del Pacífico, con Venezuela y con China y con Brasil. El puerto más grande del mundo está en Perú, concesionado a China. La cantidad de mercancías que están entrando ahí y la reducción del tiempo de semanas, en algunos casos hasta meses, es enorme. En el puerto de Santander de Colombia, por ahí entra la mitad de las mercancías que entran a Colombia por la vía naval. Hay que tomar en cuenta que el 80% del comercio mundial se da por la vía acuática, no es por la vía terrestre, ni es por aire, es a través del uso de los mares, fundamentalmente, de los océanos. Estados Unidos necesita controlar las costas de Sudamérica, los puertos de Perú, los puertos de Ecuador, los puertos de Chile y los de Colombia. Con Brasil la tiene más difícil, pero también necesita controlar los puertos del Atlántico y necesita controlar Venezuela. Pero para mí, más que Venezuela, lo más estratégico para ellos, Venezuela es muy estratégico por los recursos, pero en términos del comercio, lo fundamental es Sudamérica. Y lo otro es el Pacífico mexicano. México tiene a China como el quinto mercado de exportación, no es tan importante, vende mucho en Estados Unidos, el 80%, pero China era el 25%, ocupaba el lugar 25 en el comercio con México y hoy está en el lugar 5 y está ampliando las relaciones. Estados Unidos necesita controlar esa región, esa costa pacífica. No es tanto el Golfo de México, porque por ahí lo que circulan son 100,000 millones de dólares en comercio. Ahí no hay mucho dinero. Es en el Pacífico. Y lo otro es el canal de Panamá. Pero el canal de Panamá, por ahí solo circula el 5% de la mercancía del mundo.
no tiene la importancia de los puertos de Sudamérica y de México, ni del Índico, pero es importante, no deja de serlo. Sobre todo que también hay planes, o había planes, no sé si lo va a continuar el gobierno de Panamá, de tirar un gasoducto paralelo al canal que une el Atlántico y el Pacífico de Panamá para toda una circulación de combustible, que es importantísimo. Y ahí estaban metidos los chinos. Hay una batalla ahorita, porque Marco Rubio viajó a Panamá y ya sabemos lo que impuso. Sacó a Panamá de la ruta de la seda y está luchando por el control del canal. Entonces, el primer componente de la estrategia de Estados Unidos es controlar esas rutas en América Latina y en el Índico. La otra ruta muy importante es el Canal de la Mancha, pero ahí tendría que confrontar con Europa. Me parece que no van a privilegiar esa región. Confrontar con Inglaterra y con otros países que han sido aliados, aunque los tiene sometidos. El otro componente de la estrategia es utilizar el arancel como mecanismo de chantaje para sacar negociaciones comerciales. Estados Unidos ya logró imponerle a Japón que hagan inversiones en Estados Unidos por más de 650 mil millones de dólares, que vayan empresas japonesas a invertir para levantar el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Si China crece 5, ellos tienen que crecer 5 para que China no lo desplace. Y logró imponerle a Corea del Sur que invierta 350 mil millones de dólares y a la Unión Europea 600 mil millones. Y esas inversiones que superan el billón, andan como billón y medio, van fundamentalmente para energía y para inteligencia artificial. Y el 90% de las ganancias de esas inversiones le pertenecen al Estado de Estados Unidos. Es decir, amenazó a Japón con arancel para imponerle que vayan a invertir allá. Amenazó a Europa con arancel para obligarle a que vayan a invertir. Y también a Corea del Sur. No lo logró con México. Con México está amenazando, pero no logra imponerle prácticamente nada al gobierno mexicano, porque ellos tienen mucha dependencia de México. Estados Unidos no solo le vende a México, sino que le compra y le compra muchos productos intermedios y minerales. De manera que una confrontación comercial tiene un impacto muy fuerte en Estados Unidos. El gobierno de México se ve bien plantado en esta batalla. Y con China utilizaron el arancel, pero finalmente lo que Estados Unidos quiere es que China le venda tierras raras. China le dijo, bueno, si tú le pones aranceles a mi producto, voy a bajar las ventas porque se encarecen allá, pero los tuyos no van a entrar aquí. También le pongo aranceles. ¿Cuál es el resultado? Que hasta septiembre China redujo sus exportaciones a Estados Unidos un 17%. Le han golpeado, pero resulta que las exportaciones totales de China al mundo han crecido 6%. Es decir, que China vende menos en Estados Unidos, pero sus exportaciones están creciendo en el año, porque le ha recolocado en Sudamérica, en África y fundamentalmente en la India, y también en otros países de Asia y en Europa. Y hoy China solo coloca en Estados Unidos el 10% de sus exportaciones, cuando hace 15 años tenía el 30%, de manera que se está zafando de ese mercado. Por lo tanto, es muy difícil para Estados Unidos golpear a China en el terreno de la producción y de las exportaciones con una confrontación directa. Por eso la clave está en controlar los puertos. Si logran controlar los puertos de Perú, Estados Unidos, la mercancía china va a tener problemas para entrar a Perú, porque le ponen altas tarifas. Y así sí golpea. O en el caso de Chile, o en el caso de Ecuador. Ok, pero están en la batalla. El arancel, que es la segunda estrategia, no es tanto para reducir el déficit comercial. No, no es para reducir importaciones y proteger su industria. Tenemos los datos de Estados Unidos, cómo va hasta septiembre, y el déficit comercial se ha ampliado y va a ser más alto que el de este año. Y en el caso de China, está aumentando su superávit comercial. Es para negociar la atracción de inversiones. Cuando vemos qué es lo que va a entrar a Estados Unidos en materia de inversión de Corea del Sur, Europa y Japón, fundamentalmente, no tiene impacto, porque ellos tienen un stock de inversión de más de 6 billones. Y si entran en 3 años 1.4 billones,
el impacto es muy pequeño. Para decirlo como si estuviéramos hablando de El Salvador, el año pasado El Salvador recibió 640 millones de inversión extranjera. Es como que este año reciba 100 millones más, 740. Eso es lo que implica para Estados Unidos lo que le ha sacado a Europa, a Japón y a Corea del Sur, porque además no es una inversión en un solo año, sino en 3. De manera que no va a lograr levantar su producción con esas inversiones. Pero algo le sacó. La otra estrategia de Estados Unidos, el del gobierno de Trump, es golpear adentro el llamado Estado profundo, es decir, la burocracia que le impide gobernar, donde están los demócratas. Eso es lo que explica el cierre de la ID y miles y miles de despidos que han habido de empleados y empleadas públicas, el cierre del gobierno, que lo toleró para hacer despidos, porque está en una batalla por el control de el aparato del Estado. No quiere una fuerza que le obstruya su política, porque hay contradicciones entre el proyecto demócrata y el republicano. ¿En qué? En cómo hacer las cosas. Están de acuerdo en impedir el desplazamiento de Estados Unidos, en tragarse al mundo, en liquidar los proyectos de izquierda y progresista de América Latina, etcétera. Pero se diferencian en cuanto a los métodos. Y Donald Trump necesita que no le obstruyan su política. Y a eso le llaman liquidar ese estado llamado profundo. Ahora bien, ¿qué ha logrado hasta ahora con eso? Bueno, una derrota en Nueva York, no le fue bien al Partido Republicano, una derrota en Virginia y una derrota en Nueva Jersey. Y la popularidad de Trump se ha venido abajo. Hoy, de la población latina, la mayor parte, más del 40% votó por él, y hoy lo está apoyando como un 17% por la política migratoria. Y hay mucho descontento con el gobierno, porque hay una inflación bastante alta y el desempleo está aumentando. El desempleo llegó a 4,1 en agosto, la tasa más alta desde el 20, y en septiembre llegó a 4,2. Estoy hablando del desempleo abierto. Y hay un lío porque la economía no crece y los precios están altos. Donald Trump quiere que bajen la tasa de interés para que la Reserva Federal, para que la banca preste más y aumente la producción y el empleo, pero la Reserva Federal tiene miedo porque eso dispara el circulante y los precios. Están entrampados entre una economía con un crecimiento chiquito y aumento del desempleo y con alza de la inflación. De manera que esa batalla interna parece que él no la está ganando frente a los demócratas. Y ahí le puede obstruir su política. Lo otro es, en América Latina, por lo menos en estos 4 años de este gobierno de Estados Unidos, de poner 2 gobiernos. Para mí son 2. El de Honduras, y ya lo lograron, aunque me parece que no es tanto por ello. Eso tiene más causas internas. Y el de Colombia. Cuando Donald Trump se vaya, dentro de 3 años, que es lo que le quedan, no creo que pueda seguir 4 más, porque eso implica cambio constitucional en Estados Unidos. Va a estar gobernando Claudia en México y va a estar gobernando Maduro en Venezuela y va a estar gobernando el Partido Comunista de Cuba y el Frente Sandinista y va a estar gobernando el Frente Amplio de Uruguay y va a estar gobernando Luna, que creo que va a ganar las elecciones el año que viene. Lo que nosotros no hemos tenido, donde hemos tenido dudas, es en Honduras y en Colombia. Menciono estos 2 países porque en el resto ellos no tienen que hacer cambios. Aquí en El Salvador tienen un gobierno de ellos, en Guatemala tienen un gobierno de ellos, en Costa Rica tienen un gobierno de ellos. Cuando uno se va al Caribe, la mayoría son gobiernos de Estados Unidos, salvo Cuba y las pequeñas islas que están en el ALBA, donde ahí no han podido hacer nada. Bueno, hubo una derrota en San Vicente y la Granadina, pero no se van a salir del ALBA. Y acaba de haber una victoria nueva en Santa Lucía. Y en Sudamérica no tienen que hacer cambio en Paraguay, tienen un gobierno suyo. Tienen un gobierno suyo en Ecuador y tienen un gobierno de derecha en Perú. En Chile puede venir un cambio, pero ¿cuál es la diferencia entre Boric y que vuelva a la derecha? En términos de geopolítico, no para Chile hacia adentro, no veo un retroceso, porque Boric se la pasó todos estos años atacando a Daniel Ortega, atacando a Maduro, no lo reconoce, y atacando a Putin, mientras reconoce a Bukele, porque Boric sabe que el presidente de El Salvador es inconstitucional. Él lo sabe, que aquí Bukele ganó
violando la Constitución porque la reelección está prohibida, pero no reconoce a Maduro y reconoce a Bukele. Entonces hay una política ahí que no sé cómo calificarla, mejor no le voy a poner calificativo, pero no entró en la órbita del gobierno de izquierda y progresista. Entonces, en Chile yo creo que ellos no tienen mayor preocupación, no han tenido con el gobierno de Boric. Ahora van a poner a un gobierno de derecha porque está muy difícil que gane la candidata del Partido Comunista. El problema es si le van a entregar los puertos o no. Entonces, ¿qué hizo Marcos Rubio? Lo primero que hizo Marcos Rubio, el canciller, fue visitar a Guatemala y decir, no quiero chinos aquí y voy a reconstruir 2 puertos, me va a entregar el Pacífico y el Atlántico. Viajó a Costa Rica y dijo lo mismo, no quiero chinos aquí, y vino aquí a El Salvador, donde yo estoy, y le dijo a Bukele, no quiero chinos aquí, que te vendan vehículos, que sigan vendiendo. El Salvador va a comprar más de 1000 buses chinos, bueno, eso es venta de mercancía, pero no lo quiero en los puertos, no lo quiero en la minería, no lo quiero en la energía nuclear si es que ese proyecto va. No quiero inversiones chinas aquí, solo hagan comercio, pero no inversiones, y me va a entregar el puerto de la Unión, o no se lo va a arrendar a los chinos. Hay una negociación con Turquía y con Qatar, bueno, puede caer en manos de Qatar, pero no de China. Y en Panamá fue a presionar para que le entregaran los puertos a empresas de Estados Unidos. Entonces Hong Kong va a concesionar uno, pero va a participar China en la concesión, de manera que no han logrado nada, más que sacar a Panamá de la ruta de la seda. Han amenazado con invadir Panamá, así como amenazaron con convertir a Canadá en el Estado 51 de Estados Unidos, así como amenazaron con controlar Groenlandia. Hay mucha bravuconada, pero poco avances. Y luego viajó a Ecuador, donde no salió públicamente, se hablaron de los puertos, pero sí le pidió una base militar a Noboa. Y Noboa hizo un referéndum y el pueblo dijo que no quiere base militar de Estados Unidos. De manera que acaban de tener un revés. Estados Unidos en Ecuador, independientemente de que el gobierno es de derecha. Y es un gobierno que está en medio de una crisis económica, de una criminalidad espantosa. Si Ecuador le entrega los puertos, o Perú le entrega los puertos, o Chile le entrega los puertos a Estados Unidos, esos países van a colapsar, porque basta con que China le diga, bueno, yo no voy a vender ahí, cesan mis exportaciones a Perú, no le compro, y hunde las economías. Y China tiene capacidad de recolocación. Está clarísimo que tiene capacidad de decir, bueno, Estados Unidos no te vendo, voy a vender en Asia. Porque los países de ASEAN están en expansión, la India está en expansión, la misma Rusia tiene un alto crecimiento y China tiene una penetración fuertísima en Europa. De manera que esos gobiernos de derecha, que es con los que China ha penetrado en Sudamérica, porque ha penetrado con gobiernos de derecha en Ecuador, con gobiernos de derecha en Chile y con gobiernos de derecha en Perú y con gobiernos de derecha en Colombia, hasta que llegó Petro. Esos gobiernos tienen que pensarla muy bien, si le van a ceder a Estados Unidos o no el control de los puertos. Ahí hay una batalla, ahí es donde está batallando Estados Unidos. Se me olvidaba decir, hay una carretera que van a sacar desde el Pacífico, desde el Atlántico de Brasil, hasta pasando por todo Brasil hasta el Pacífico, de Perú y de Chile. Ya se inició el proyecto, son 10 mil millones de dólares, para sacar mercancía de Brasil hacia el Pacífico y hacia China. Y mercancía de China que llegan ahí, a Perú y a Chile, y transitan hacia Bolivia, hacia Uruguay, etcétera, hacia Brasil. Es decir, es una conectividad muy fuerte, pero son muchísimas las inversiones, muchísimas. Ese es el contexto que está enfrentando Estados Unidos. Pero sus estrategias creo que no le están caminando. No ha logrado el control. Con perdón, no sé si hay alguna. Hola, hola. Continúo. Ok. Eh, para cerrar, un minuto. Hasta ahora no han logrado mucho
en América Latina. Y digo esto porque el revés que ha habido en Honduras, creo que ha sido más por una problemática interna, pero sin duda es una victoria que Libre salga del gobierno. Okay. También fracasaron en el ataque a Irán, porque hicieron un ataque junto con Israel, pero Irán le golpeó a Israel las 2 refinerías, los 2 puertos, le dio un ataque con misiles, le destruyó un instituto de investigación y golpeó 3 bases de Estados Unidos en Qatar. Y Netanyahu fue corriendo a reunirse con Donald Trump para analizar qué fue lo que sucedió. De manera que han perdido en el ataque a Irán, no logran controlar el canal de Panamá, la guerra de Ucrania la siguen perdiendo, Rusia sigue avanzando y si el Odessa cae en manos rusas no hay nada que negociar. Donald Trump está preocupado, quiere negociar ahora y hacer concesiones antes de que se haga más difícil y la negociación sea en condiciones más duras, y donde Rusia tenga más capacidad de imponer las decisiones. La única victoria importante que yo le veo a Estados Unidos es que ha colonizado más Europa. Donald Trump logró que los países de Europa vayan a invertir allá, también que aumentaran el gasto militar al 5% del PIB para la OTAN y le compren armas para regalárselas al gobierno de Ucrania. Estados Unidos no está donando armas, se la vende a Europa y Europa se la dona a Ucrania. Están haciendo el negocio, pero la guerra sigue avanzando, Rusia sigue avanzando, la capacidad de Ucrania de resistir es muy limitada y eso tiene un límite en cuanto a la capacidad de continuar. Creo que van a perder la guerra, no le veo mucha posibilidad de controlar el Pacífico y la batalla en América Latina es la que está al rojo vivo en este momento. No podemos hacer un vaticinio. Yo podría decir personalmente que si Estados Unidos no controla el Océano Índico, no controla Irán y no controla los puertos de Sudamérica, va a ser desplazado por China y por una alianza de países. Para mí ahí está el centro del asunto. Segundo, si Estados Unidos logra el control de Irán, el control del Indo-Pacífico y el control de Sudamérica, no será desplazado. Se prolonga el periodo durante el cual China pueda sobrepasarlo en términos tecnológicos, en términos económicos y en términos políticos y militares. Ok, esa es la batalla que está planteada. La izquierda tiene un papel que jugar en todo esto. Yo creo que la fuerza de izquierda y progresista tienen la tarea de allí donde gobiernan, profundizar los cambios. Este es uno de los problemas que tenemos, porque tenemos 25 años de gobierno de izquierda y progresista, pero todavía en todos los países siguen existiendo las oligarquías. No han sido liquidadas ni siquiera el núcleo oligárquico, no la burguesía como tal, pero por lo menos el núcleo oligárquico, que tiene mucho peso en cada país, en uno más que otro, con partidos, medios de comunicación, gremios empresariales. Me parece que hay que profundizar esos cambios, avanzar en todo lo que tiene que ver con la formación, con el manejo de las comunicaciones. Hay muchos retos para los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina y para la fuerza de izquierda que no están gobernando, para avanzar en América Latina y cerrar filas. El nuevo mundo que surja del desplazamiento de Estados Unidos debería surgir con un peso de gobiernos y fuerza de izquierda y progresista a nivel mundial para evitar un cambio de hegemonía por otra que no sea buena. Entonces es clave. Yo creo que el desplazamiento de Estados Unidos abre espacio para que la izquierda se fortalezca y avance. Porque el gran problema es el imperialismo norteamericano. El que puede revertir la situación de Cuba, el que puede destruir el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Venezuela, etcétera, es Estados Unidos. No es Japón, no es Europa. Por eso es clave en términos estratégicos, es clave frenar a Estados Unidos y derrotarlo. El elemento central de la izquierda mundial hoy es liquidar el dominio de Estados Unidos. Ese es el elemento estratégico número uno, el antiimperialismo. Hay otros aspectos que son importantes, pero son secundarios. Necesitamos que Estados Unidos sea desplazado, que ceda, que sea desplazado en términos económicos, y si lo es, va a ser desplazado en términos militares, porque no va a poder mantener 800 bases militares en el mundo si le desplazan el dólar y su economía se achica.
y no va a poder mantener el poder político que tiene. Estamos en esa situación. O Estados Unidos desplazado y le abrimos paso a una nueva humanidad en medio de un montón de problemas y de conflictos y de contradicciones, o Estados Unidos impide su desplazamiento sobre la sangre y los huesos de la población de Sudamérica y de los países que ahí están bordeando el Océano Índico. Me parece que esa es la situación, el dilema que tenemos a escala planetaria. No hay un destino, todo depende de lo que hagamos. Bien, esto era lo que ya quería comentar y les agradezco de nuevo que me hayan invitado para dar estas opiniones que son muy personales.